Bueno, vamos a empezar. Bueno, en este tema vamos a ver lo que es neurulación. Neurulación, cuando te pregunte o quieres entenderlo más, vas a formar un antecesor del sistema nervioso central. Se podría decir la pieza clave para que empiece a desarrollarse el sistema nervioso central. Para eso vamos a formar un tubo, que se llama formación de tubo neural. A este proceso se le llama neurulación. La neurulación empieza en la tercera semana, ¿de acuerdo? Empieza la tercera semana y termina en los primeros días de la cuarta semana, ¿correcto? Empieza la tercera semana y termina en los primeros días de la cuarta semana, la neurulación. Aquí, en este de aquí, en estas dos imágenes que observamos, no vamos a ver la referencia bibliográfica, es Lachman, la decimocuarta edición, o la decimotercera, son las mismas, mismo contenido en este tema. Vamos a referirnos que la inducción para que se forme el sistema nervioso central, en otras palabras, el inicio de la neurulación, es en el día 19, ¿correcto? En el día 19. Aquí participan varios inductores, como los Fox, acuérdate, los Fox, ¿sí? En el día número 20 ocurre la neurulación, empieza la neurulación. Date cuenta que la neurulación lleva un montón de pasos y acaba aproximadamente en el día 23, ¿correcto? Vamos a ver cómo es este proceso de forma rápida y sencilla. La neurulación es el proceso en el cual la placa neural forma el tubo neural. Esa es la definición correcta. Si ahí te dice, oye, explícame qué es neurulación, tú dices, primero es un proceso. ¿En qué consiste este proceso? Es un proceso donde la placa neural forma el tubo neural. Para que el tubo neural comience a ser formado, tiene que alargarse la placa neural y formar un eje, ¿correcto? Es como si, imagínate un tubo, para ser más sencillo de forma coloquial, un tubo de luz, eso de plástico, ¿cierto? Tiene que formarse primero ese tubo. Para que se forme ese tubo, ocurre el proceso de neurulación. ¿A partir de dónde? De la placa. Vamos a ver cómo es este proceso, ¿ya? Mira esta imagen de acá, del día número 18. Vamos a ver de acá, está bien. ¿Sí? Aquí se va a formar, se va a ir cerrando. Si te das cuenta, se va formando la placa neural. Esta es la placa neural, en el día número 19. En el día 19 se forma la placa neural. Lo voy a subrayar para que lo puedas identificar. La placa neural. Esta placa neural está rodeada por el ágneos. Date cuenta, muy bien. Por el ágneos. Quiero que te vayas percatando que estas, conforme van aumentando, se van a formar pliegues. ¿Correcto? Pliegues. ¿De acuerdo? Mira el número 1. Los bordes laterales de esta placa neural, ¿de acuerdo? Se van elevando. Mira, se van elevando, ¿correcto? La número 2, se comienzan a fusionar, chicas. Comienzan a fusionarse los pliegues. ¿Para qué se fusionan? La fusión de estos pliegues a partir de la región del quinto somita. Un somita es una porción de masa que va a dar una estructura futura, ¿de acuerdo? Eso es un somita. Vamos a ver que se forma, esa casa los somitas, ¿sí? Va a avanzar esta fusión, date cuenta, avanza, se va cerrando. Mira cómo se va cerrando, como una boquita, formando un surco neural, ¿correcto? Formando el surco neural. En el día número 22 ya se cerró, se está cerrando, se cerró a partir del quinto somita. Es la pregunta que mayormente te pueden tomar en neurolación. ¿A partir de qué somita comienza el cierre de la placa neural, de los pliegues neurales? ¿Sí? Porque estos son los pliegues, lo repito, estos son los pliegues, pliegue neural. Pliegue que se va cerrando, pliegue que se va cerrando. ¿Sí? Vamos a formar un tubo. Ese es el objetivo, formar un tubo. Y se va cerrando. Mira cómo se va cerrando. A partir del quinto, somita. Nunca te olvides, por favor. A partir del quinto somita. Y va avanzando en dirección cráneo caudal. Ahí en el lado izquierdo le dice el texto. ¿De acuerdo? Esta diapositiva le he sacado el Langman, 14ª edición. ¿Sí? Lo va cerrando. Correcto, lo va cerrando. Y al final, cuando se va cerrando en el día número 22, te vas percatando que se van formando estructuras, como cuál, las futuras, digamos, el aspecto inicial embrionario de la audición, la placoda auditiva se forma, correcto, número día 22, ¿ah? Date cuenta, eso es importante. Luego se va cerrando hasta que queda el día número 23. Observas esta imagen que estoy señalando claro, se va cerrando, mira, se cerró el tubito, pero falta que se cierren los extremos. A esos extremos se le da un nombre, se le da nombre de neuroporos, ¿correcto? Neuroporo. Ahorita vamos a ver este neuroporo, ¿sí? Date cuenta que va a quedar así, ¿ve? Mira la imagen del lado izquierdo. Se va cerrando,
y se forma este. Este es un corte ya transversal, este es un corte como si yo agarrara esta imagen que está acá, del día número 23, la imagen que está en el lado derecho inferior, lo hacemos un corte. Imagínate que le hacemos un corte así. Salió largo. Le hacemos un corte así, ya. Este corte que le hacemos, lo observamos en nuestro ojito, ¿ves? Lo observamos. Lo que nosotros observamos está en el lado izquierdo inferior, en estas imágenes. Mira, en la parte B se cerró, ¿de acuerdo? Se cerró. Y hay algo importante que tú tienes que saber. Mientras se va cerrando los pliegues neurales para formar, para dar origen al tubo neural, en otras palabras, todo el proceso de neuralización, a la par se va formando unos tipos de células especiales, la célula de la cresta neural. Se va formando estas crestas neurales. Aprende bien el término de cresta neural. ¿Por qué? Porque cuando vayamos avanzando, te vas dando cuenta que la cresta neural da a múltiples orígenes de células. ¿Sí? La cresta neural, cuando se introduce al mesodermo, se llama células mesenquimatosas. ¿De acuerdo? Células mesenquimatosas. Y si tú recuerdas muy bien la clase que vimos de histología de ósea, las células mesenquimatosas da origen a qué? Al osteoblasto, da origen a adipocitos, da origen a fibroblastos y da origen a lo que es estructuras muy importantes que forman parte del cuerpo. La cresta neural también se puede ir a la epidermis y forma lo que es la melanocitos, las células de la piel. Una célula muy importante, la melanocitos, productora de melanina a nivel epidérmico de la piel. ¿De acuerdo? Es importante. O sea, la célula cresta neural es fundamental. ¿Por qué? Porque si tú revisas tu sílabo, en el caso de la universidad, donde están ustedes, chicas, en el aspecto van a observar que dice ahí neurulación y formación inicial somáticas, en otras palabras, del cuerpo. Y todo inicia con la cresta neural. Conclusión, la formación de la cresta neural, ¿sí?, se inicia en paralelo cuando se va cerrando y formando el tubo neural. Mira, este es el corte que le voy a hacer. Muy bien. Pero no termina ahí, no termina ahí. Las crestas no termina la neurulación. ¿Cuándo termina? Vas a ver que en el día número 23 hay dos boquitas abiertas, un extremo cefálico y un extremo caudal, un extremo craneal o un extremo posterior. Un extremo craneal, la parte superior, y un extremo posterior. Esa boquita tienen que cerrarse. Y a esa boquita sabes que le llamamos neuroporo. Neuroporo anterior, neuroporo posterior. ¿Correcto? O craneal anterior es lo mismo, chica, no te estreses, ¿sí? Craneal anterior es lo mismo. ¿Sí? Date cuenta, muy bien, es importante. Cuando ocurre el cierre, ¿quién se cierra primero? ¿El anterior o el posterior? Primero se cierra al anterior. Esa es una pregunta de examen. Es clásico esa pregunta, chicos, hay que aprenderlo muy bien. ¿Cuándo ocurre el cierre del neuroporo anterior? En el día 25. Aproximadamente, día 25. Aprende bien eso, ¿por qué? Porque eso es lo que el docente te va a preguntar. Te dice, por ejemplo, Alicia, ¿cuándo ocurre el cierre del neuroporo anterior? Día 25, por eso le he puesto azul con letras grandes, para que tú lo aprendas. ¿Ya, Jimena? ¿Cuándo ocurre el cierre del neuroporo posterior? 3 días después, aproximadamente. Aproximadamente, día 28. ¿Correcto? Date cuenta que cuando se cierra, por ejemplo, el neuroporo craneal en el día 25 de desarrollo, estamos hablando prácticamente en la cuarta semana, vamos a ver que cuando se cierra ocurre la fase de 18 a 20 somitas. Quiere decir que acá en todos los cuerpos de somitas que ves acá, eso es una somita, ¿ves? Son somitas, ¿correcto? Son somitas. Va a haber 18 a 20 somitas cuando se cierre en el día 25. Pero cuando se cierra el neuroporo posterior en el día 28, hay 25 somitas, aumentaron 5 somitas más. ¿Correcto? 5 somitas más. Cuando veamos formación embriológica de la columna vertebral, vamos a tener que ver los somitas. Ahí vamos a tener que analizar y hablar mucho y bastante de los somitas. Ya te estoy dando una pista para que sirven los somitas. Cuando ocurre estos cierres, tanto en neuroporo craneal el día 25 como el día 28, en ese momento la neurulación ha terminado. Y ahí viene la pregunta inicial. ¿Cuándo termina la neurulación? Cuando se cierran los neuroporos, tanto craneal como posterior. Entonces, ¿en qué día se podría decir que se termina? Entonces, ¿cuándo termina la neurulación? Cuando se cierran los neuroporos, exactamente con el neuroporo posterior. ¿Qué obtenemos aquí? Obtenemos el famoso, ya tenemos la formación se formó el tubo neural. Se formó el tubo neural.
Y ahí está, tenemos el tubo neural. Y aquí empieza realmente el desarrollo del sistema nervioso central, ¿correcto? Se formó el tubo neural y terminó la neurulación. Date cuenta que también a la vez que se formó el tubo neural, como lo observas en la imagen del lado izquierdo inferior, también se está distribuyendo la célula cresta neural, ¿de acuerdo? La célula cresta neural, ahí está, ¿ves? ¿Lo ves? Ese mismo de aquí, la célula cresta neural. Y eso sería lo fundamental, chicas. ¿Qué no tienes que olvidar? Esta diapositiva de acá, esta diapositiva de tu examen. Esto preguntan hasta cuando estás en ciclos superiores, ¿correcto? Día 25 es cierre neuropolo craneal, día 28. ¿Qué ocurre si no se cierra este neuropolo? ¿Sí? ¿Qué ocurre si no se cierra? Puede formarse una espina bífida o los llamados niños sirena. No, ¿Cómo ubicas un niño sirena? Un niño sirena ubicas que las extremidades no tiene dos extremidades inferiores, tiene una sola. Es por el defecto de cierre del neuroporo posterior. Y así sucesivamente hay varias patologías que más adelante en otro vídeo vamos a ir analizando. Muchas gracias.